Hablar de Julio Iglesias es hablar de una de las figuras más emblemáticas de la música en español y, al mismo tiempo, de un hombre cuya vida comenzó muy lejos del brillo de los escenarios. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un médico respetado y ginecólogo de renombre, mientras que su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, se ocupaba del cuidado del hogar y de sus hijos. Desde pequeño, Julio creció rodeado de disciplina y valores tradicionales, pero también en un entorno que le permitiría aspirar a horizontes ambiciosos. En su niñez, Julio era un niño inquieto, curioso y con una energía que desbordaba a quienes lo rodeaban. No fue la música la que inicialmente marcó su destino, sino el deporte. Su gran pasión durante la adolescencia fue el fútbol, y llegó a destacar como portero en las divisiones juveniles del Real Madrid, club que ya en los años 50 y 60 gozaba de gran prestigio internacional. Su sueño era convertirse en futbolista profesional, y muchos entrenadores de la época coincidían en que tenía talento para lograrlo. La seguridad bajo los tres palos, su físico ágil y su mentalidad competitiva lo hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. Sin embargo, como suele ocurrir en las grandes biografías, la vida le tenía preparada una vuelta inesperada. Cuando parecía que el futuro de Julio estaba destinado al deporte, un accidente automovilístico ocurrido en 1963 truncó de manera abrupta sus planes. Tenía apenas 20 años cuando, tras un grave choque, quedó con lesiones serias en la columna que le impidieron caminar con normalidad durante un largo tiempo. Pasó meses hospitalizado y en rehabilitación, enfrentándose a la posibilidad real de no volver a jugar al fútbol, e incluso de quedar incapacitado para una vida normal. Fue en medio de ese proceso doloroso y lleno de incertidumbre cuando apareció por primera vez la música en su vida. Un enfermero del hospital, al verlo abatido, le regaló una guitarra como método de terapia. Al principio, Julio apenas podía mover las manos con destreza, pero poco a poco fue encontrando en ese instrumento no solo un pasatiempo, sino también un refugio emocional. La guitarra y las canciones se convirtieron en una nueva forma de canalizar su energía, de expresar lo que sentía y de recuperar la confianza perdida tras el accidente. Años más tarde, él mismo reconocería que ese golpe del destino, que parecía una tragedia, fue en realidad la puerta que lo condujo a convertirse en cantante. Durante este tiempo, mientras combinaba sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid con su rehabilitación física, Julio comenzó a escribir letras y a interpretar canciones de manera amateur. No era aún un artista profesional, pero sus primeras composiciones ya dejaban entrever una sensibilidad especial para conectar con los sentimientos universales, el amor, la nostalgia, la esperanza. Ese descubrimiento fue también un renacimiento personal. Donde antes había un deportista frustrado por un accidente, empezaba a surgir el germen de una estrella de la música. En paralelo a estos primeros contactos con la música, Julio cultivaba una personalidad magnética. Quienes lo conocían en la juventud hablaban de un joven atractivo, de sonrisa luminosa, con un carisma natural que llamaba la atención allá donde iba. Esa combinación de presencia escénica, sensibilidad artística y resiliencia frente a la adversidad se convertiría, años más tarde, en su sello personal. La transición de portero de fútbol a futuro cantante no fue fácil ni inmediata. Hubo dudas, inseguridades y momentos de soledad. Sin embargo, Julio Iglesias siempre ha destacado por una determinación férrea. Esa etapa temprana de su vida lo marcó profundamente, no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Aprendió que la fama y el éxito no son dádivas fáciles, sino conquistas que se levantan desde el dolor, la disciplina y la perseverancia. El renacimiento personal de Julio Iglesias tras su accidente no tardó en transformarse en un camino artístico imparable. A mediados de la década de 1960, cuando aún era un joven estudiante de Derecho, decidió presentarse a pequeños concursos musicales locales.
Aunque al principio la timidez lo acompañaba, pronto descubrió que sobre un escenario lograba transmitir algo único. Una mezcla de melancolía, romanticismo y autenticidad que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 1968, cuando participó en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, uno de los certámenes más prestigiosos de la época en España. Con su tema La vida sigue igual, una canción inspirada en su propia experiencia de resiliencia tras el accidente, consiguió el primer lugar. Ese triunfo no solo le abrió las puertas del mundo discográfico, sino que también le dio la seguridad de que su destino estaba definitivamente ligado a la música. La vida sigue igual se convirtió en su carta de presentación y marcó el inicio de una trayectoria que muy pronto trascendería las fronteras españolas. Tras Benidorm, firmó su primer contrato discográfico con Columbia Records y en poco tiempo se convirtió en un fenómeno en España. Canciones como Gwendolyn, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1970. Un canto a Galicia y Manuela le dieron proyección internacional, aunque en Eurovisión no ganó. Su interpretación lo convirtió en una estrella emergente, con un estilo romántico y cercano que encajaba perfectamente con la sensibilidad de la época. Durante la década de 1970, Julio Iglesias se consolidó como un cantante internacional. Uno de los aspectos que marcaron su éxito fue su capacidad para cantar en varios idiomas. Además del español, grabó en inglés, francés, italiano, alemán y portugués, ampliando así su público de manera global. Esta versatilidad lo hizo especialmente popular en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, convirtiéndose en el artista español más exportado de su generación. A mediados de los 70, su popularidad en América Latina alcanzó niveles extraordinarios. En México, Argentina, Venezuela y Chile, Julio llenaba estadios y teatros con un magnetismo que recordaba a los grandes ídolos de la canción romántica. En esos años, publicó álbumes que se convirtieron en clásicos, como Soy, El amor y A flor de piel, que contenían canciones que aún hoy forman parte del cancionero universal. Los años 80 marcaron su consagración definitiva a nivel mundial. En 1981 lanzó el álbum De niña a mujer, que incluía la canción Begin the Begwine en inglés. Ese tema lo catapultó directamente a los mercados de habla inglesa, algo que pocos artistas latinos habían conseguido en ese entonces. Su voz sedosa, acompañada de arreglos modernos, lo convirtieron en un símbolo romántico global. Un momento histórico llegó en 1984 cuando firmó con la discográfica CBS, Actual Sony Music. Ese acuerdo representó no solo un reconocimiento de su valor artístico, sino también un paso hacia una difusión masiva en Estados Unidos. En ese país, Julio Iglesias se transformó en una figura mediática, llegando a aparecer en programas de televisión como The Tonight Show y compartiendo escenarios con artistas de la talla de Willie Nelson, con quien grabó el inolvidable dúo To All the Girls I've Loved Before. Esta canción se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando los primeros puestos en las listas de Billboard y consolidando su presencia en el mercado anglosajón. En esa misma década, Julio Iglesias recibió importantes reconocimientos. En 1983 fue galardonado con el Grammy al Mejor Artista Latino, y en 1985 coingresó al libro Guinness de los Récords como el cantante que más discos había vendido en más idiomas. Su voz, su estilo inconfundible y su imagen elegante le dieron un aura de leyenda viva. Los 90 y los 2000 no hicieron más que reafirmar su estatus. Aunque la competencia musical cambió con la llegada de nuevos géneros y artistas jóvenes, Julio mantuvo su lugar como el máximo referente de la música romántica. Publicó discos como Calor, La carretera y Noche de Cuatro Lunas, en los que mezcló tradición y modernidad, siempre con su sello personal. Al mismo tiempo realizó giras mundiales que lo llevaron a Asia, donde países como Japón y Filipinas lo recibieron con auténtica devoción. En total, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más vendidos de la historia. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos,
entre ellos el Grammy Latino a la Persona del Año en 2001 y la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1985. Lo más notable de su carrera no es solo la magnitud de los números, sino la conexión emocional que ha mantenido con su público a lo largo de más de 5 décadas. Su estilo, basado en letras cargadas de amor y nostalgia, y su voz envolvente, lo hicieron un referente indiscutible de la música romántica internacional. La vida personal de Julio Iglesias siempre ha sido un reflejo del magnetismo que lo caracteriza en los escenarios. Desde muy temprano, su atractivo físico, su carisma y su aura de hombre exitoso lo convirtieron en objeto de atención mediática y en protagonista de innumerables rumores amorosos. No obstante, más allá de los titulares y los flashes, su vida íntima ha estado marcada por amores intensos, relaciones duraderas y, sobre todo, por la importancia que siempre ha otorgado a la familia. Su primer gran amor fue Isabel Preisler, una joven de origen filipino, que en ese entonces comenzaba a darse a conocer en los círculos sociales de Madrid. Se conocieron en 1970 y la conexión entre ambos fue inmediata. En enero de 1971, contrajeron matrimonio en una ceremonia que fue cubierta por la prensa española con gran interés, ya que la unión entre el cantante más prometedor del momento y una de las mujeres más elegantes y sofisticadas de la sociedad madrileña parecía salida de un cuento de hadas. De esa unión nacieron 3 hijos que, con el tiempo, también alcanzaron notoriedad internacional. Chabeli Iglesias, la primogénita, se convirtió en figura pública y presentadora de televisión. Julio José Iglesias, que siguió los pasos de su padre en la música, aunque con una carrera más discreta. Y, por supuesto, Enrique Iglesias, quien logró convertirse en uno de los artistas latinos más exitosos del mundo, heredando tanto el talento musical como la capacidad de conquistar audiencias globales. Sin embargo, el matrimonio con Isabel Preisler no resistió la presión de la fama y las constantes ausencias de Julio debido a sus giras internacionales. En 1979, tras 8 años de matrimonio, la pareja se divorció. La separación fue un tema de enorme repercusión en España y en Latinoamérica, pues ambos eran considerados la pareja más glamorosa del momento. Pese a las diferencias, Julio e Isabel siempre mantuvieron un vínculo de respeto por el bien de sus hijos, quienes crecieron bajo la atención mediática constante. Después de la separación, Julio Iglesias vivió una etapa de vida bohemia y llena de romances. Se le vinculó con numerosas mujeres, desde modelos hasta aristócratas, lo que alimentó la leyenda de su fama de seductor implacable. Él mismo llegó a bromear en entrevistas sobre la cantidad de relaciones que tuvo, aunque siempre con un tono de misterio que aumentaba su atractivo público. Pero la verdadera estabilidad sentimental de Julio llegó en los años 80, cuando conoció a la modelo holandesa Miranda Rinsburger, con quien inició una relación que se prolongaría durante décadas. Miranda, 22 años menor que él, fue su compañera inseparable, y juntos formaron una segunda familia numerosa. Con ella tuvo 5 hijos. Miguel Alejandro, 1997. Rodrigo, 1999. Las gemelas Victoria y Cristina, 2001. Y Guillermo, 2000. La vida con Miranda representó para Julio un nuevo capítulo, más sereno y centrado en la vida familiar. En 2010, tras más de 20 años de relación, la pareja se casó en una discreta ceremonia celebrada en Marbella, España. A diferencia de su primer matrimonio, este enlace estuvo marcado por la discreción y la madurez, alejados de la presión mediática que había acompañado su unión con Isabel Preisler. A lo largo de los años, Julio Iglesias ha demostrado que, más allá de su faceta de ídolo de la música, es un hombre profundamente ligado a sus raíces familiares. Aunque su agenda artística lo obligó a pasar largas temporadas viajando, siempre procuró mantener contacto con sus hijos y brindarles un entorno de cariño. La diversidad de su descendencia, con hijos que se han criado entre España, Estados Unidos y el Caribe, refleja también el carácter cosmopolita de Julio. Uno de los aspectos más destacados de su vida personal es la estrecha relación que guarda con su residencia en Punta Cana, República Dominicana,
donde ha establecido un auténtico refugio familiar. Allí, rodeado de naturaleza y de privacidad, Julio ha pasado gran parte de las últimas décadas, disfrutando de una vida más tranquila junto a Miranda y sus hijos pequeños. En cuanto a sus relaciones con sus hijos mayores, aunque hubo distancias en algunos momentos, debido a la exposición pública y a la intensidad de sus respectivas carreras, con el paso del tiempo esas brechas se han reducido. Enrique Iglesias, por ejemplo, siempre ha reconocido públicamente la influencia de su padre, aunque también ha insistido en que su éxito se lo debe a su propio esfuerzo. La relación entre ambos, aunque reservada, se percibe como la de dos artistas que se respetan y se admiran mutuamente. El tema de la paternidad de Julio también ha estado rodeado de polémicas. A lo largo de su vida, ha enfrentado varios procesos legales de supuestos hijos no reconocidos que reclamaban su apellido. El caso más sonado fue el de Javier Sánchez Santos, quien durante años buscó que la justicia española lo reconociera como hijo biológico del cantante. En 2019, el Tribunal Supremo Español desestimó la demanda, cerrando uno de los episodios más mediáticos en torno a la vida personal de Julio Iglesias. Pese a las controversias, su vida privada ha estado marcada por dos constantes: la pasión por el amor y la devoción hacia sus hijos. Julio Iglesias no solo construyó un imperio musical, sino también un legado familiar que se extiende por varias generaciones, con hijos que continúan su influencia en la música, la televisión y la vida pública. La vida de Julio Iglesias, marcada por los escenarios, los viajes y la fama mundial, siempre estuvo acompañada por rumores, romances y titulares de prensa que lo catalogaban como uno de los hombres más conquistadores de la música. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó y el artista alcanzó una madurez personal y artística, su manera de hablar sobre el amor también cambió. A los 83 años, lejos de la juventud arrebatada y del frenesí mediático de los 70 y 80, Julio decidió revelar públicamente lo que muchos sospechaban, pero pocos habían escuchado de su propia voz. ¿Quién había sido realmente el gran amor de su vida? Durante décadas, los periodistas especularon. Algunos pensaban que Isabel Preisler, la madre de sus 3 hijos mayores, había ocupado ese lugar en su corazón, por ser su primer gran amor y su primera esposa. Otros, en cambio, aseguraban que su verdadero equilibrio lo encontró con Miranda Rinsburger, la mujer que lo acompañó silenciosamente durante más de 20 años y con quien formó una familia numerosa. Sin embargo, Julio, siempre enigmático y reservado en lo más íntimo, había evitado hablar con tanta claridad sobre este tema, hasta llegar a la edad en que las palabras adquieren un peso definitivo. En una entrevista íntima, concedida desde su residencia en Punta Cana, el cantante confesó que el amor verdadero no es el de las pasiones pasajeras, ni el de las aventuras fugaces que lo acompañaron durante su época de mayor fama. He amado mucho, he vivido intensamente, pero el amor de mi vida es aquel que me ha dado paz, estabilidad y una familia que me llena de orgullo, declaró con emoción. Con esas palabras, reconoció abiertamente que Miranda, la mujer que estuvo a su lado en silencio cuando él ya era una estrella consolidada, había sido su compañera y su refugio. Julio explicó que, a diferencia de sus años de juventud, en los que el amor estaba marcado por el glamour, la exposición pública y la constante atención de los medios, en Miranda encontró la sencillez y la discreción que tanto necesitaba. Ella me enseñó lo que significa amar sin condiciones, sin esperar nada más que compartir la vida juntos, confesó. Este testimonio, a sus 83 años, sorprendió a muchos que siempre pensaron que Julio nunca se atrevería a poner nombre a ese sentimiento. La confesión fue también un gesto de gratitud hacia la mujer que le dio 5 hijos y que permaneció a su lado durante los altibajos, tanto en lo personal como en lo profesional. Julio relató que Miranda no solo había sido una compañera sentimental, sino también una fuerza estabilizadora que lo ayudó a mantener los pies en la tierra cuando la fama mundial lo rodeaba de excesos y distracciones. En su testimonio, el cantante reconoció que, de no haber contado con su apoyo incondicional,
habría sido mucho más difícil mantener la serenidad en medio de una carrera tan exigente. Pero su confesión no se limitó únicamente a Miranda. Julio también habló de lo que significaba para él el concepto de amor de la vida. Aseguró que, más allá de los nombres, el amor verdadero se refleja en la capacidad de acompañar, de comprender y de dar sin medida. Para él, el verdadero amor no se mide en titulares ni en fotografías, sino en los momentos compartidos lejos de los reflectores, en las risas familiares, en las conversaciones nocturnas y en el silencio cómplice que se construye solo con el tiempo. Al hacer pública esta confesión, Julio Iglesias cerró un círculo. Reconoció que, a lo largo de los años, había sido injusto en ocasiones con las personas que lo habían amado, porque su vida frenética y la presión de los escenarios lo alejaban de la cotidianidad. Sin embargo, subrayó que en la etapa final de su vida, lo que realmente le daba sentido no eran los millones de discos vendidos, ni los premios obtenidos, sino el haber encontrado a alguien con quien compartir lo cotidiano. Sus palabras causaron un gran impacto entre sus seguidores y en la prensa internacional, que recogió la confesión como un gesto de sinceridad y de humanidad. Julio Iglesias, el eterno conquistador, finalmente se rinde ante el amor verdadero, titularon algunos diarios. Otros resaltaron que era la primera vez que el artista hablaba de su vida privada con tanta transparencia, sin rodeos ni evasivas. La confesión, además, tuvo un tono profundamente emotivo. Julio no solo hablaba de Miranda como su gran amor, sino también como la mujer que lo acompañaba en la etapa más vulnerable de su existencia, la vejez. Reconoció que ya no era el joven portero del Real Madrid, ni el cantante de voz vibrante que hacía suspirar en los años 70, sino un hombre que valoraba la compañía y la serenidad por encima de todo. La vida me ha dado muchas cosas, pero lo más grande que me dio fue la oportunidad de envejecer al lado de la mujer que amo, afirmó con una voz quebrada.